Muy buenos días, son las 10 de la mañana en Colombia y hoy es nuestro tercer día de Arquitectur, este gran evento virtual que Construcciones Planificadas junto al Grupo Aval y la W Radio ha creado de forma gratuita, que todas las personas interesadas en este apasionante mundo que es la arquitectura nos acompañe. Estamos desde el día 6 y hasta el próximo 16 de julio con estos conversatorios con arquitectos reconocidos a nivel mundial. Hoy jueves tenemos un conversatorio muy especial y además celebrando un día muy especial. Hoy es el Día del Diseño Italiano. Hoy es el día en el que todas las embajadas de Italia alrededor del mundo, sus oficinas celebran el Día del Diseño Italiano. Por supuesto, Italia reconocida a nivel mundial por el diseño, por sus arquitectos, y pues quisimos hoy celebrar junto a ellos. Por eso, antes de hablar con Mauricio, mi compañero, gerente de construcciones planificadas. Antes de hablar con él, quiero ir a la embajada italiana en la ciudad de Bogotá. Ahí está Cesare Bieler, él es el consejero de la embajada, quien nos va a hablar un poco sobre este día, el Día del Diseño Italiano. Cesare, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Arquitectur. Y adelante, cuéntenos usted de qué se trata este día, el Día del Diseño Italiano. Muy buenos días, Andrés, muy buenos días para todos y muchas gracias Arquitectur para brindarme este espacio especial y para celebrar esta edición del Italian Design Day. La iniciativa fue lanzada en 2017 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y en colaboración con nuestro Ministerio de Cultura, para promover a nivel internacional la excelencia del design y de la arquitectura italiana, así como el Made in Italy. Como muchos de ustedes saben, la arquitectura y el design italiano son dos elementos centrales de nuestra cultura, son muy reconocidos y apreciados a nivel mundial y se caracterizan para el respeto por la tradición, pero al mismo tiempo también para una constante búsqueda de innovar y renovar. El tema de esta edición 2021 está justamente ligado a la capacidad propositiva del design italiano, en evaluar escenarios nuevos, en mantener al centro de la propuesta la mejoría de la vida y la protección del planeta, que son temas centrales como hemos visto en estos meses de pandemia mundial. Cada año tenemos un embajador del design especial. Estamos honrados este año de tener al arquitecto Fabrizio Barozzi, que tiene una importante trayectoria internacional y nos va a hablar de sus más recientes proyectos. Y a Giancarlo Mazzanti, que es nuestro orgullo ítalo-colombiano en tema de arquitectura, que lleva muchos años trabajando de la mano con la embajada, y entonces estamos felices que este año también Giancarlo nos pueda acompañar. Y para todos los que nos están escuchando, hay una página web, Italian Design Day, donde pueden encontrar los nombres de todos los embajadores del design en el mundo y que de verdad los invito a consultar, porque todas las embajadas, los centros culturales italianos en Latinoamérica, en todas partes, están organizando iniciativas muy interesantes, la mayoría virtuales, entonces se pueden gozar de cualquier parte del planeta. Y ahora, para terminar, tenemos el video oficial de esta edición, y entonces, si me permite, con mucho gusto lo lanzaría para que todos puedan ver el video oficial. Muchas gracias nuevamente y espero que esta charla sea fructífera, y por parte de la embajada estamos a disposición en fortalecer las relaciones entre los arquitectos de los dos países y el design, porque nos lleva a la belleza y es lo que queremos. Muchas gracias.
César Bieler, consejero de la Embajada Italiana en Bogotá, muchas gracias. Muy interesante ese video que acabamos de ver cuando se celebra hoy el Día del Diseño Italiano. Y les recuerdo que estamos en Arquitectur y que todos estos conversatorios van a quedar grabados en nuestra página wradio.com.co/arquitectur. Ahí los van a encontrar todos, también en nuestro canal de YouTube, en Facebook, donde estamos ahora en vivo. Lo mismo que en YouTube y en nuestra página wradio.com.co. También en la página www.construccionesplanificadas.com/arquitectur. Allí van a encontrar todos estos conversatorios, estos 7 conversatorios que van a quedar ahí grabados. Ya veo que está conectada mucha gente de universidades alrededor del país. Así que sin más preámbulo, Mauricio Patiño, gerente general de Construcciones Planificadas, buenos días. Y cuéntenos quién es nuestro invitado de hoy aquí en Arquitectura. Buenos días, Andrés. Buenos días, César. Y a todas las personas que nos siguen en Arquitectura 2021. Fabrizio Barozzi es un arquitecto y educador italiano. Estudió arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y completó sus estudios académicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y en la École d'Architecture de París, La Villette. Desde el inicio de su carrera, mantuvo un equilibrio entre su actividad profesional y su implicación académica. Ha sido profesor asociado en la Universidad Internacional de Cataluña y en la Universidad de Girona, y profesor invitado en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en el MIT Boston y en Cornell University de New York. En 2004, junto con Alberto Veiga, fundó el estudio de arquitectura Barozzi Veiga, con sede en Barcelona. La oficina ha sido galardonada con el premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea, la medalla de oro de la arquitectura italiana y el premio Riva a la excelencia internacional. Entre otras instituciones, el trabajo de la práctica se ha presentado en la Bienal de Venecia y la Bienal de Chicago. En 2019, una selección de dibujos y modernos de Barozzi Veiga ha pasado a formar parte de la colección permanente del Centro Pompidou de París. Es un honor para mí presentarles al arquitecto de hoy. Hola, Fabrizio. Hola, buenos días. Buenos días, Mauricio. Bueno, pues nada, es realmente un placer poder estar aquí hoy con vosotros y poder presentar un poco nuestra actividad de los últimos años. Bueno, para empezar la ponencia, ante todo agradecer a Arquitectur la invitación a estar aquí con, bueno, dentro de este marco, de este programa tan interesante con otros arquitectos, otros ponentes fantásticos, con lo cual verdaderamente me siento muy agradecido por la organización de Arquitectur que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy. También para mí es un verdadero placer poder estar aquí como representante, digamos, del diseño italiano, ya que se da esta feliz coincidencia entre la arquitectura y el Día del Diseño italiano. Dicho esto, pues creo que puedo compartir mi pantalla, ¿no? Y dar comienzo a la presentación. Un segundo que... Y por supuesto, bueno, será un placer después de la presentación poder conversar con Giancarlo, con los otros interlocutores que están hoy allí, pues para dar un poco, digamos, de entrar más en algunos temas que quizás salgan durante la presentación de hoy. Creo que la presentación ya está online, creo que se debería ver. ¿Me lo confirmáis? Sí, bueno, perfecto. Pues entonces, bueno, mi presentación de hoy se centrará sobre unos 3 proyectos que hemos acabado relativamente recientemente y que creo representan de una forma bastante clara un poco cuál es la actitud, el modo de trabajo del estudio. Se trata de 2 museos de artes y una academia de danza que hemos construido en Suiza.
Durante los últimos años, durante los últimos 10 años, el estudio ha sido bastante involucrado en proyectos extranjeros, en particular modo en Suiza. Digamos que también el estudio ha un poco madurado con estos tres proyectos. Son proyectos de diferente carácter, de algún modo, de diferentes programas, que pero desvelan, creo, de una forma bastante precisa cuál es las intenciones que están a la base del proyecto, de nuestro modo de hacer arquitectura. Lo que nos interesa es siempre buscar lo específico en cada proyecto, buscar los elementos que hacen único un lugar. Nos interesa trabajar con la diversidad, nos interesa interpretar la idiosincrasia, la especificidad, la unicidad de cada sitio y construir a una arquitectura que sepa pertenecer a este lugar, ¿no? Interpretarlo, pero a la vez también una arquitectura que sepa desvelar otros posibles escenarios por una realidad, ¿no? Como comentaba antes el consejero de la embajada, que bueno, agradezco por la introducción, pues en nuestro trabajo siempre hay una mirada atenta a una tradición, a una historia. Siempre en nuestro trabajo se sienten parte de una historia. Nos interesa trabajar en continuidad con una realidad, con una historia. Pero entendemos siempre la historia no como una visión, no con una visión nostálgica, siempre entendiendo que nuestro proyecto lo que intenta es aportar un paso más, ¿no? Dentro de esta historia. El primer proyecto que os presentaré se trata del Museo de Bellas Artes de Chur, en el cantón de los Grisones, en Suiza. Esto fue el primer proyecto que terminamos hace algunos años. Fue nuestra primera obra construida en Suiza y que realmente marcó un periodo importante del estudio. El Museo de Bellas Artes de Chur es un museo relativamente pequeño, pero con una colección de arte muy homogénea, muy interesante, basada sobre todo en el expresionismo alemán. Aquí podéis ver alguna obra que está presentada al museo de Kirchner, algunas obras de Segantini, Nolde, algunos otros paisajes también de Segantini. Es una colección muy homogénea, muy compacta incluso, que de algún modo también influenció un poco las decisiones incluso de la materialidad del edificio en los espacios interiores. El proyecto se trataba de una ampliación de un edificio existente. Esta imagen muestra el edificio existente. El edificio existente era una villa neopalladiana del 18 que surgió originalmente como residencia de un marchante. Es un edificio un poco ecléctico. Veremos que es un edificio, como decía antes, de matriz palladiana, está claramente inspirado en la rotonda de Palladio, pero hay en todas sus estancias en el exterior un aparato ornamental, decorativo, orientalista. Esto debido un poco a la historia del fundador, un marchante que importaba tejido de Medio Oriente y como homenaje a estos países, pues digamos, decoró este edificio palladiano con este entorno de gusto orientalista, ¿no? Es un edificio también que hace unos años, en el 82, fue renovado en la parte del jardín de invierno en el semisótano por Peter Zumthor, que añadió algunos espacios adicionales expositivos. Como decía, es un edificio muy bonito, un poco ecléctico, algunas veces roza, es un poco, digamos, inconexo en algunas partes, pero de algún modo que tiene un carácter muy definido, ¿no? En las entradas, por ejemplo, como a descripción de lo comentaba, no existía una esfinge que marcaba el acceso histórico al edificio. Alrededor hay un pequeño jardín de carácter romántico poblado por estas
esculturas románticas, y si vemos en el interior, esto es el gran vacío central, como decía, es un poco, digamos, de gusto ecléctico, pero en algunas salas, esta fotografía muestra una de las salas principales, es evidente este gusto orientalista que, digamos, conforma todo el edificio histórico. La planta del edificio histórico, que era la sede, digamos, del museo, es esta que os muestro. Y bueno, se nota claramente que está inspirada en la rotonda de Palladio, con esta precisa doble geometría conformando un vacío central. El proyecto era la ampliación de este edificio. De algún modo entendíamos que el proyecto tenía que, de algún modo, leer lo existente, ¿no? Y construir una nueva narración arquitectónica sobre la base de los elementos casi identitarios que conformaban este sitio. Poco a poco, teniendo en mente estas referencias palladianas que ya conforman el edificio existente, se hizo pie una idea de definir una arquitectura casi pura, ¿no? Lo más pura posible, casi absoluta, ¿no? Donde que se fundamente sobre casi un rigor geométrico muy preciso y sobre una composición, una secuencia casi muy sencilla, casi clásica de salas, ¿no? Como podemos ver aquí en el edificio de la rotonda. Gradualmente, entonces, el proyecto se fue definiendo realmente como una especie de díptico de algún modo, ¿no? Lo que nos interesaba era leer, interpretar los elementos específicos de este entorno, de esta preexistencia, y de algún modo, trabajando en continuidad con ella, dar forma a este nuevo paso dentro de esta historia del lugar, ¿no? Finalmente el proyecto se definió planimétricamente de esta manera. Un edificio muy reducido que intenta ocupar al mínimo el solar al lado del edificio donde había que hacer la ampliación, y que de alguna manera extrae la geometría, los elementos, digamos, del proyecto desde la preexistencia. Hay una voluntad extrema de síntesis de algún modo. El proyecto se rige en la nueva ampliación, digamos, otra vez sobre una idea de una doble geometría. Los elementos, la geometría del existente se exportan en el nuevo edificio, y todo se reduce, intenta resolver un sitio urbano extremadamente complejo de una forma muy, muy sencilla, lo más sencilla de la cual hemos sido capaces. El proyecto se conforma con dos núcleos, con dos core, uno público, el otro privado, que esencialmente dan forma a un pequeño foyer, una especie de plaza casi cubierta, y ya está, ¿no? Y de esta forma definiendo un nuevo acceso, ¿no? Casi, digamos, en paralelo con el acceso histórico del edificio que sucedía en el otro lado, ¿no? Y el resultado es un edificio, de algún modo, que otra vez, digamos, reelabora los elementos de la preexistencia. Podríamos definirlo efectivamente como un edificio casi de matriz palladiana, ¿no? Luego lo veremos sobre todo en el modo en que se conforman las plantas de las galerías, pero que intenta remitir a la preexistencia a través del trabajo de la fachada, conformado con esta especie de bajo relieve de algún modo, ¿no? Que remite a este mundo ornamental que existe en la preexistencia. Esta imagen también muestra la voluntad, el esfuerzo que hicimos en intentar de reducir realmente la huella del edificio para poder insertarlo del mejor modo posible en este entorno tan delicado, y hacer de un modo que el edificio consiguiera casi respirar, ¿no? En el entorno. Nos interesaba buscar siempre, no solo en este proyecto, pero siempre nos interesa buscar la justa escala, la justa medida. Es importante para nosotros intentar insertar una nueva arquitectura en un contexto sin estridencia, del modo más natural posible. Y aquí fue realmente importante, aunque a primera vista quizás un observador no lo note,
la definición de este espacio, de este vacío, de esta especie de jardín mineral alrededor, casi de un basamento, alrededor de la pieza monolítica del edificio, que permite efectivamente insertar a la justa escala, en la justa medida, la nueva inserción. De algún modo, esta intervención en lo público es la que permite también que los dos elementos conjuntamente conformen una nueva unidad urbana, ¿no? Cada elemento obviamente con su propia identidad, pero perteneciente, digamos, a la misma historia, de algún modo. Hay algo que subyace en todos nuestros proyectos y es la búsqueda de un preciso equilibrio entre la especificidad del lugar y la autonomía formal. Por un lado, intentamos que nuestros proyectos sepan identificarse con lo específico de un sitio, con el carácter, con una atmósfera, con una identidad incluso de un determinado sitio. Por eso nuestra arquitectura rechaza cualquier tipo de, digamos, no es una arquitectura que es anti lo genérico, ¿no? De combate lo genérico de algún modo, ¿no? Pero por otro lado también somos conscientes que la arquitectura es una disciplina que tiene un background propio de algún modo y que cada elemento, cada pieza de arquitectura tiene un valor objetual de por sí, independientemente de un contexto. La arquitectura tiene sus propias leyes internas, su propio modo de ser construida, su propia forma, digamos, estructural, ¿no? Y por tanto es también, digamos, tiene que tener valor independientemente de este contexto en el cual nace, ¿no? Y creo que sobre esta dicotomía que tanto nos gusta, que tanto nos interesa, reside todo nuestro trabajo. Buscar un punto de equilibrio entre pertenecer a un lugar, a lo específico de un lugar, pero a la vez ser capaz de distanciarse, de hacer una arquitectura que tenga valor de por sí, ¿no? Y creo que esta imagen que os muestro aquí es bastante clara de este aspecto, ¿no? El nuevo museo adquiere esta conformación, este lenguaje incluso debido a una preexistencia, debido a una como decir, vínculo casi contextual, pero por otro lado intenta definir una arquitectura que tiene intrínsecamente su propia lógica, que lo sustenta, ¿no? Esta voluntad casi de síntesis de definir la arquitectura, de definir el proyecto casi solo con su propia estructura, como hemos visto en la planta de la planta baja o luego veremos posteriormente. Son algunas otras imágenes del edificio. Pero para poder establecer esta relación clara con la preexistencia conceptual y para poder insertar el edificio de este modo en el contexto, existe en este proyecto, como existen muchos otros proyectos, una toma, digamos, una decisión programática muy radical, muy precisa. En este caso, conseguimos dar forma a este edificio porque decidimos que las salas expositivas para colecciones permanentes y temporales tenían que situarse digamos, bajo rasante, ¿no? Esto permitía reducir al máximo la pieza superior, conformada solo por el programa más público, digamos, didáctico, de bienvenida, de acceso, mientras las galerías forman este zócalo funcional debajo del edificio. En todo nuestro proyecto siempre hay un momento de una decisión como muy que tiene siempre una cierta radicalidad programática, ¿no? Que permite después dar pie al discurso sobre lo público y sobre la relación del existente, etcétera, etcétera. El foyer, como decía antes, manifiesta esta relación íntima con el edificio histórico. De aquí hay un núcleo de escalera principal. El edificio está construido integralmente en hormigón, la escalera que baja en los niveles inferiores y se accede primeramente al nivel 1, que está definido por la colección que alberga la colección permanente. En este nivel aquí ya se nota claramente esta matriz palladiana que guía el proyecto, ¿no? Todo el proyecto se resuelve sobre la base de estos dos núcleos, ¿no? Que dan forma a una secuencia de salas
entrelazadas entre ellas, ¿no? Esta idea de una enfilad casi de sala, así como, digamos, existen casi toda la obra de Palladio. Esto era algo que nos permitía remeternos en algún modo también al edificio histórico, ¿no? Al modo en que está construido el edificio histórico. Estas son algunas imágenes de estos espacios que albergan esta colección fantástica que tiene el museo, y de aquí la conexión siempre bajo rasante que permite alcanzar el edificio histórico, evitando toda conexión en superficie. En este caso la escalera lleva a la zona que fueron rehabilitados hace años por Peter Zumthor para más salas expositivas temporales. Este ejercicio de síntesis, de reducir la arquitectura a su propia estructura, casi se manifiesta todavía con mayor claridad en el último, en el nivel inferior del edificio, donde la sala por las exposiciones temporales son definidas realmente por un espacio informal, fluido, que gira alrededor de los núcleos, dos núcleos que conforman todo el edificio, ¿no? Esta planta manifiesta la voluntad que aparece en todos nuestros proyectos realmente de encontrar, digamos, la solución lo más sencilla, lo más sintética a la complejidad de un programa. Son algunas imágenes de estos espacios más continuos, más abiertos respecto a los espacios de la colección permanente que está en el otro nivel. Como comentaba antes, era importante para nosotros este diálogo, digamos, con la materialidad del edificio existente. Todo el edificio se conforma como un gran bajorrelieve, ¿no? Un gran bajorrelieve que permite hacer vibrar la fachada, pero es un elemento también que permite de algún modo, digamos, dotar de una cierta monoliticidad a la pieza, permitiendo ocultar los elementos técnicos, los accesos, etcétera, etcétera, pero también funciona como elementos de filtro, digamos, para la luz en los niveles superiores. Es interesante como, bueno, el edificio está construido en hormigón armado, un sistema muy, muy sofisticado que permite, digamos, con el hormigón hacer unos detalles muy, muy, muy pequeños. Lo que nos interesaba en este caso era conformar un elemento que era capaz de establecer un diálogo con los elementos de la preexistencia originarios, pero también permiten, digamos, y con esta idea casi de gusto orientalista que existía en el edificio histórico, pero también es un elemento que no es solo esto, sino un elemento técnico que permite hacer funcionar el museo, controlar la luz, etcétera, etcétera. Es importante que entendemos que cualquier decisión de proyecto tiene siempre que, digamos, responder a más de un significado, ¿no? Para intentar dar cuerpo y dar solidez, digamos, conceptual a todos los elementos que componen y que componen un proyecto, ¿no? Es importante que cada uno sea realmente necesario, ¿no? Esto es lo que buscamos en todos los elementos que diseñamos, ¿no? Estas son algunas imágenes de la fachada, digamos, construida con este elemento, y una imagen conclusiva que muestra el edificio cómo se fundamenta de un modo muy riguroso sobre esta doble simetría casi abstracta o que guía todo el edificio de la preexistencia, donde existe solo un elemento que distorsiona esta composición, absolutamente, que es el acceso, digamos, a la zona de carga-descarga, que en realidad es el propio foyer, ¿no? Esta es otra decisión de cierta radicalidad que se tiene en el proyecto, intentar, digamos, hacer convivir programas aparentemente incompatibles, como el foyer, una zona de carga y descarga, pero aquí lo hicimos precisamente para poder, digamos, conformar la mejor inserción urbana del edificio y también, digamos, conformar un edificio extremadamente compacto, ¿no? Extremadamente funcional. El segundo museo que realizamos en Suiza es un museo distinto, es el Museo Cantonal de Bellas Artes de Lausanne, un proyecto muy amplio, muy grande, de otra escala respecto al de Kur, que nos tuvo digamos, trabajando durante casi 10 años.
En este caso, la colección del Museo de Bellas Artes de Lausanne está fundamentada sobre una importante artista local, un pintor impresionista, Félix Vallotton, del cual el museo es propietario de la mayoría de sus pinturas, es un autorretrato de Vallotton. Pero posteriormente, con los años, fue adquiriendo una amplia colección de arte contemporánea, Pennone, Lai, etcétera, etcétera, que después dio pie, digamos, al ampliamiento del museo. Es importante muy brevemente entender la historia de este proyecto. Hubo ya un concurso que se hizo hace, creo, 15 años o más incluso, para localizar el museo en el borde del Lac Le Mans, en esta área que indico. Posteriormente hubo un referéndum popular que lo echó para atrás porque no interesaba a la ciudadanía un edificio que tocara un área verde natural sobre el lago, entendiendo el museo casi como un edificio que es una joya, que es simplemente para presentar arte. Y posteriormente la administración lanzó un segundo concurso con una intención completamente opuesta, porque se decidió localizarlo, a diferencia del primero, en esta otra área que indico, digamos, en una área industrial, en pleno centro de la ciudad, al lado de la estación de trenes. Concretamente, el solar del proyecto es este gran área de casi poco menos de 3 hectáreas, en pleno centro de la ciudad, un área que era dedicada al mantenimiento de los trenes, pero que era completamente olvidada de algún modo por la ciudadanía y por la ciudad. La intención realmente era utilizar el Museo de Bellas Artes y también otros 2 museos, porque lo que se nos pedía en este caso era definir prioritariamente un master plan para poder organizar en esta área los 3 principales museos de la ciudad. La intención es que a través de este máster no solo definir una joya para presentar arte, sino que se intentaba dar forma a realmente una transformación urbanística que transformara un área deteriorada, olvidada de la ciudad en el nuevo centro cultural artístico de Lausanne, de la ciudad. Toda la ambición del proyecto era extremadamente importante y complicada, ¿no? Este diagrama muestra la situación actual antes de la intervención, un solar muy amplio al lado de las vías del tren, en continuidad con la ferrovía, con la estación de trenes, ocupado por una serie de edificios de los años 70, 80, con un edificio, esto que señalo, más histórico de comienzo de siglo. Para nosotros en este proyecto, lo que en el proyecto anterior es este pequeño espacio perimetral que permitía definir la justa inserción del proyecto en el contexto, aquí se transforma realmente en el elemento principal. Era importante para nosotros, casi antes de definir el proyecto arquitectónico, realmente de definir una estrategia urbanística capaz de transformar este entorno. Poco a poco se nos fue digamos, clarificando la idea que era casi más importante definir el vacío alrededor del cual se definían los museos que las piezas en sí casi, ¿no? Nos empezó a interesar este tipo de proyecto. Esto es una planta de los Uffizi, ¿no? Donde ya elemento urbano y arquitectura no se distinguen, todo es lo mismo. Es difícil entender dónde acaba la arquitectura, dónde empieza el proyecto urbano, ¿no? Y así, de esta manera, poco a poco, en los primeros bocetos de trabajo, se nota como la atención del proyecto era en definir realmente el vacío, no tanto el edificio construido. Y poco a poco, gradualmente, el proyecto fue surgiendo, dando forma a esta gran explanada de algún modo, y poco a poco apareció un elemento alargado que finalmente se consolidó como el propio museo, ¿no? Que definía, digamos, casi un límite frente a las vías del tren, permitiendo casi crear esta nueva explanada que finalmente permitía que la plaza enfrente de la estación entrara dentro de este site, de este solar extremadamente complejo, casi un cul-de-sac, y los museos al final se colocaban alrededor de esta gran explanada, casi como fueran realmente solo la cornisa de lo público. Esta historia la cuento siempre porque es muy importante
para nosotros. Es entender siempre que toda arquitectura, todo proyecto nuestro nace como definición de lo público, del espacio público. Toda arquitectura que hacemos es realmente siempre la respuesta a una necesidad urbana, y el proyecto de Lausanne lo muestra claramente. Posteriormente, ahora más vicisitudes, hicieron que los otros dos museos se condensaron solo en una única pieza, digamos, que remata al fondo, y el Museo de Lausanne, el Museo de Bellas Artes, ¿no? Es esta pieza negra alargada, ¿no? Que se ve aquí. Entonces, fue natural entender que el proyecto gradualmente se definió como la definición realmente de un límite, de un muro habitado casi, ¿no? Que por un lado, digamos, protege las obras de arte frente a los trenes, también por razones legislativas que existían en Suiza, y por el otro lado es capaz de generar un nuevo espacio público. El museo entonces se asienta casi como una nueva fábrica urbana, ¿no? Con la misma envergadura del edificio de la estación de trenes o de otros edificios importantes que digamos que se sitúan a lo largo de este eje ferroviario, ¿no? En esta otra imagen se entiende claramente lo que comentaba antes, ¿no? El edificio realmente es la definición de un límite, ¿no? Que desvela realmente algo inesperado, ¿no? Que es este nuevo espacio público, esta nueva esplanada que permite, digamos, al modo de los oficios, al modo de casi un antiguo foro romano, que alrededor crezcan, digamos, los otros museos. A pesar de la envergadura del proyecto, el edificio se asienta de forma extremadamente natural en el contorno, intenta buscar la justa medida, ¿no? Y cuando, esto es una vista desde la plaza, ¿no? Y cuando nos acercamos, pues entendemos el museo realmente casi como una pieza industrial de algún modo, ¿no? Otra vez, para nosotros era importante definir un museo que debiera, que interpretara la condición específica de este lugar, ¿no? Este lugar es un edificio, es un sitio artificial, es plano, dentro de la pendiente de Lausanne, porque realmente estaba dedicado a edificios industriales. Entonces, nos interesaba que esta resonancia industriales, la idea de construir, entender el museo como una gran fábrica urbana, viven en el proyecto, ¿no? Otra vez, como en el caso de Curo, es un proyecto extremadamente específico por este sitio, pero que después adquiere su propia grado de abstracción, su propia autonomía del contexto, ¿no? Nace de allí, pero después navega por los mares de algún modo, ¿no? Todo el edificio está construido en ladrillo también para otorgar al edificio un cierto sentido de permanencia. Lo que nos interesa es siempre ser edificios que de algún modo sepan transmitir este pertenecer y es también ese sentido de permanencia y de pertenencia también a un sitio. Este elemento, esta materialidad permitía de algún modo establecer una relación incluso con las fábricas preexistentes que ocupaban este sitio y sobre todo transformar este gran ámbito urbano sin perder de algún modo el carácter propio de este sitio que fue ahí desde siempre, ¿no? Este carácter más industrial, ¿no? Estas son algunas otras imágenes del museo. La estrategia urbanística fue prioritaria en la definición del proyecto, como comentaba, ¿no? Pero por otro lado, aunque la estrategia urbanística nos llevó a demoler gran parte de los oficios históricos, estuvimos empezando a pensar que este trabajo en continuidad con lo existente podía establecerte no solo a través del mantenimiento de la totalidad de los edificios, sino a través de la preservación de una serie casi de fragmentos, ¿no? Una serie de fragmentos que podían conformar casi una constelación de elementos que establecieran este vínculo, digamos, con una historia, ¿no? De un lugar, ¿no? Y en
En este dibujo se nota como delante del museo aparece este pequeño elemento, que luego lo veremos aquí. Es un elemento que mantuvimos del antiguo edificio que estaba allí, y este pequeño fragmento realmente se convierte en el elemento, digamos, compositivo principal del nuevo museo. El nuevo museo al final es un gran contenedor neutro, un fondo casi sobre el cual destaca la figura de la resistencia, precisamente para establecer este vínculo, digamos, con el contexto que existía en este sitio. Por otro lado, edificio completamente hermético para poder proteger las galerías, así se pedía, digamos, por las normativas, pero por otro lado, esta es una foto todavía de la obra, es capaz de generar esta gran explanada, ahora mismo, digamos, vegetalizada y con otras actividades en las arcadas, ¿no? Aquí en esta imagen se nota claramente ahora mismo la continuidad urbana que existe entre la plaza de la estación al fondo y el nuevo edificio, la nueva explanada, digamos, donde se mantienen también pavimentos de los otros suelos, de los otros edificios, precisamente para, digamos, dar continuidad al carácter de este sitio. Este edificio aparentemente hermético, porque está conformado con estas series de lamas, que otra cosa no son que unos gran filtros Bris-Soleil que permiten filtrar la luz en esta fachada, que es la fachada norte. El edificio, como decía, es extremadamente permeable. Esta es una imagen de la obra antes de colocar las lamas verticales, ¿no? Es muy permeable, especialmente la planta baja. Este es un dibujo de la planta baja, donde se entiende el edificio realmente como una extensión de lo público dentro del nuevo museo, ¿no? También se nota como la preexistencia que mantuvimos no es un elemento anecdótico, sino que es realmente el elemento sobre el cual se injerta el nuevo foyer de acceso, y es el elemento luego que guía la composición, digamos, de todo el edificio. Nos interesa reutilizar elemento y darle otra entendimiento de algún modo, ¿no? Y así esta gran ventana orientada sur de la Resistencia, que era quizás el elemento más interesante del edificio histórico, pues se mantiene, se preserva y se reutiliza como un elemento, digamos, central del nuevo foyer, el que permite, digamos, establecer una relación con el contexto, con el lago, con los trenes, con este mundo ferroviario y la nueva arquitectura. Como en el caso de Kur, esta imagen para nosotros es muy significativa, ¿no? Se trata siempre de una imagen que tiene un cierto grado de abstracción y de autonomía formal, de algún modo, pero esta abstracción, esta autonomía es hibridada de algún modo, ¿no? Se fundamenta sobre los objetos que casi encontramos en los sitios, ¿no? En este caso, este elemento, esta gran ventana orientada sur, ¿no? Que es el elemento luego que marca la cifra casi, ¿no? El vocabulario de este nuevo espacio, ¿no? Estas son otras imágenes del mismo foyer. No me adentraré más en la explicación, sino no quiero ser demasiado largo. Hay unos sistemas de escaleras, digamos, alrededor de este foyer que acceden a los niveles superiores. Todo el edificio que es extremadamente sobre, a la vez extremadamente preciso. El primer nivel, bueno, el edificio se conforma de forma muy pragmático, ¿no? El corazón está conformado por el foyer que se injerta sobre la Resistencia. Por un lado, organiza la sala por exposiciones temporales, y por el otro la sala permanente, por las exposiciones permanentes y las zonas más técnicas y los ateliers. Todos los espacios públicos están trabajados con una materialidad que permite de algún modo resaltar, digamos, la entrada de luz. Es muy bonito, creo, visitar este espacio en directo. En la fotografía es siempre difícil, pero es un espacio muy terso, muy diáfano, de algún modo, ¿no? Que dan paso luego a la entrada en las galerías, que en este caso
un poco por la heterogeneidad de la colección del museo, se definió definir este tipo de galería con un suelo en madera y no mineral como la de Kur, galería que permiten presentar bien obra clásica que obra, digamos, contemporánea. Algunas imágenes. Al final, para dar continuidad al recorrido de visita, hay una gran escalera que realmente corta el edificio y es la que permite de algún modo establecer un diálogo casi con la geografía. Por un lado, al comienzo de la escalera se ve la nueva plaza pública que estamos construyendo. Por otro lado, cuando se llega arriba de la escalera, se permite abrir una vista sobre la geografía, sobre el lac Léman, ¿no? Estas son algunas imágenes. La importancia de este elemento conclusivo, digamos, del circuito de visita está remarcada luego en la fachada que es el único elemento, esta ventana que sale a ras de las lamas, mientras todas las otras están por detrás y están filtradas por las lamas. Es importante entender que es un edificio de casi 150 metros de largo que al final se organiza solo con unos 5 núcleos estructurales. Esto explica un poco la voluntad de dar forma a una arquitectura sintética, ¿no? De reducir la complejidad programática a muy pocos elementos, ¿no? Luego, bueno, todo el edificio museo se caracteriza por esta gran verriera, este gran techo vidriado, un elemento técnico, un poco rápido aquí, que habría que hablar mucho sobre él, pero no es la ocasión, creo, adecuada, que luego permite conformar este espacio inundado de luz natural, o artificial en este caso, aparente con sencillez, ¿no? Un edificio, un elemento técnico extremadamente complejo, son unas luces muy amplias, pero que requiere cierta levedad, ¿no? La materialidad del edificio es la que permite de algún modo establecer esta continuidad casi sensorial con el contexto, y al final también, bueno, el edificio se construye como en el caso de Kur anteriormente, solo con un elemento, ¿no? Aquí estas grandes lamas muy finas, muy verticales, son el elemento que guían toda la composición del museo, que dan sentido al museo. El último proyecto, muy brevemente os contaré, es el último que hemos realizado, es la Academia de Danza en Zúrich, una academia de danza muy importante. Se trata de un edificio en cierto sentido realmente pionierístico por las técnicas constructivas que utiliza. Estas son algunas imágenes que tomé yo en obra que enseña la vista desde el lugar, ¿no? Es un área de Zúrich muy interesante, un poco alejada del centro, un área que está en pleno cambio, un área un poco heterodoxa donde conviven edificios históricos, artesanales, industriales, silos, piezas de arquitectura contemporánea, torres y sobre todo un sistema infraestructural, pasarelas metálicas, puente de los trenes, silos, como decía, unos baños históricos que están en madera, preciosos, muy bonitos, ¿no? Hay este mundo, digamos, populado de sistemas casi de grandes infraestructuras urbanas, ¿no? En pleno cambiamiento. Cuando el solar del proyecto está a la derecha, justo al lado de este edificio blanco. En este caso, la academia, digamos, era una de las poquísimas ocasiones de construir un edificio sobre, digamos, que da el frente al río, porque el edificio anterior se quemó y hubo esta posibilidad de reconstruir, digamos, un edificio para la Academia de Danza en este sitio, pero por otro lado tenía que ser un edificio también que reactivase, digamos, el borde fluvial de algún modo, ¿no? Entonces, desde el principio tuvimos en este proyecto la intención de no tanto definir un objeto, como sucedía en los anteriores museos, sino realmente definir casi una nueva infraestructura urbana, algo que permitiese dar continuidad a los paseos alrededor del río, estableciera un diálogo con las infraestructuras, los puentes que cruzan el río, realmente que se entendiera casi como otro elemento infraestructural a lo largo, que
que, digamos, permite la vivibilidad de este entorno, ¿no? Y de allí, por estas intenciones, al final el proyecto se definió, aquí lo veis en la maqueta, esencialmente como una topografía. Decidimos no ir arriba con el edificio simplemente es una topografía que se injerta, digamos, entre los edificios históricos y en continuidad con los baños en madera que vimos antes, ¿no? Y después termina donde hay la pasarela, ¿no? El proyecto es este edificio escalonado, esta topografía que genera un jardín y permite que el visitante, el usuario, lo transite en todos sus niveles, en cubierta, en primer nivel, o en la zona más importante, que es el paseo abajo al lado del río. Entonces, el edificio realmente se conforma como esta gran casi escenografía urbana, ¿no? Un fondo urbano, digamos, al río, ¿no? Y lo que intenta es, de algún modo, definir un nuevo ámbito público. Antes decía que todos nuestros proyectos están modelados por lo público, ¿no? por la definición del espacio público. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? El edificio, la propia forma del edificio es debida a poder definir realmente un espacio público en cubierta al nivel intermedio y en la nueva promenada a nivel del río. Todo se resuelve con un único elemento, esta especie de hueco, columna, es algo ambiguo, digamos, que constituye toda la fachada. Y solo dos notas muy breves para entender el proyecto. Es un proyecto pionerístico por dos razones esenciales. Todo la estructura portante, la fachada en este caso, está construida con un elemento aislante, no tiene ningún tipo de capa impermeabilizante, aislante, nada, es solo hormigón en masa, un hormigón muy profundo en este caso, y al cual se adhieren directamente las carpinterías. Esto es un esfuerzo que hicimos para realmente reducir una arquitectura a su propia estructura, un edificio casi sofisticadamente primitivo de algún modo, y intentar que no haya casi diseño entre la forma de la columna hueco es definida por evitar los puentes térmicos de algún modo, y también la forma trapezoidal de este elemento es lo que permite, digamos, que este hormigón que tiene muy poca resistencia mecánica aguante de algún modo, ¿no? Pero no solo esto, también esta voluntad de reducir el proyecto, su propia estructura, nos hizo dar forma a este elemento porque las aberturas tienen menor luz en la parte de arriba, mayor luz en la parte de abajo, y posteriormente conseguimos, después de muchos años de trabajo con autoridades, que aceptaran que al edificio no se adosara ningún otro tipo de elemento para filtrar la luz natural y protección de la radiación solar, louvers, shaders, brisolets o lo que fuera, porque realmente nos interesaba tener casi solo una infraestructura, y conseguimos que aceptaran que la vegetación, el verde, fuera el elemento de protección solar. Esto que es aparentemente muy sencillo, no existe un edificio que utiliza el verde, la vegetación, como elemento de protección solar, y esto permite realmente de entender, utilizar el verde también para integrar el edificio en el entorno, pero también a darle más significado, que es un significado eminentemente técnico. Aquí podría hablar mucho sobre el tipo de vegetación que se utilizó para poder, en función de la hoja, permitir la adecuada protección solar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es un elemento más técnico. Pero lo importante es que realmente en este aspecto es bastante pionerístico, es tener un elemento natural, transformarlo en un recurso técnico que es capaz de establecer una integración con el contexto, con el verde, con esta vegetación que está enfrente del edificio, y gradualmente el edificio será cada vez más integrado, pero también darle un sentido, una razón de ser técnica y de sostenibilidad energética y ambiental. Esto, en este aspecto del edificio, es realmente pionerístico. Posteriormente es muy pragmático, la sección ya lo comentamos arriba. Arriba es solo un gran jardín natural donde el edificio de algún modo desaparece. A nivel intermedio
hay este tránsito en la terraza que está ocupado por las oficinas. Esto es una imagen de este ámbito público, digamos, dentro del edificio. Todos los espacios interiores siempre, digamos, juegan con esta continuidad interior-exterior detrás de esta serie, este ritmo, digamos, sin solución de continuidad de las columnas, digamos. Estos son algunos. El interior también está integralmente construido con el mismo hormigón. Esta es la escalera que llevan a los espacios inferiores, donde hay los grandes, en este caso, donde se alberga el gran estudio de danza, ¿no? Y enfrente hay el foyer, ¿no? Que es la pieza clave del proyecto. Debido a la localización en el site, el foyer es este elemento muy estrecho, muy alargado, que realmente es la extensión de la promenada dentro del edificio, ¿no? Y que da acceso de una forma muy pragmática, muy sencilla a los estudios de danza, ¿no? La idea también importante fue la de localizar la entrada al foyer principal del edificio en este nivel, ¿no? Precisamente al lado del río, para forzar realmente el flujo de visitantes, de personas en este nivel, y de este modo reactivar, digamos, este paseo a lo largo del río. La vegetación contribuye a crear una atmósfera muy sugerente, muy cambiante dentro del foyer, pues orientado al oeste, incluso una cierta flexibilidad de uso a este espacio. Al final lo han acabado utilizando casi para pasarela, para desfiles, para incluso obras de danza. Los estudios, el estudio principal de danza iluminado por la parte superior, y con eso ya termino. El proyecto en esta imagen muestra esta voluntad de construir, de relacionarse con la infraestructura histórica, de definir un nuevo lugar público específico para este sitio. Todo nuestro proyecto al final intentan hacer esto, ser proyectos que realzan, intensifican la unicidad, la especificidad y la diversidad incluso de cada sitio, entendiendo que por otra parte la arquitectura es también un elemento autónomo que tiene sus propias reglas estructurales constructivas, como acabo de explicar. Pues, muchas gracias. Pues Fabricio, muchísimas gracias. Supremamente interesante, se nos fue volando el tiempo. Además, hablo un perfecto español, por supuesto, habiendo estudiado en la Universidad de Sevilla, además de permitirnos ver estos edificios simbólicos en ciudades suizas. Muchos acá no tenemos o no hemos tenido la oportunidad de conocerlos, pero pues a través de charlas tan interesantes como esta tienen un acercamiento a esta arquitectura y a estas ciudades. Como siempre aquí en Arquitectura y en estos conversatorios está con nosotros un relator, en este caso nuevamente Giancarlo Mazzanti. Les recuerdo, arquitecto colombo-italiano, nacido en Barranquilla, estudió en Florencia, en Italia, ha estado en universidades tan prestigiosas como Harvard, Columbia, Princeton, primer arquitecto colombiano en tener sus obras en una colección permanente del MoMA en la ciudad de Nueva York y del Centro Pompidou en París. Así que, Giancarlo, yo le cedo a usted la palabra para que pueda plantearle algún interrogante o tener una pequeña charla con Fabricio acerca de esta interesante exposición que él nos hizo. Fabricio, muchas gracias. Es realmente un placer. Giancarlo. Me alegra verte nuevamente. Yo quiero agradecer a la embajada por haber confiado en mi criterio, y creo que no he podido escoger a alguien más italiano en su aproximación arquitectónica a esa maravillosa escuela que es la Escuela de Venecia, al pensar una arquitectura basada en la historia, en el tipo, en el lugar y en el contexto. Yo me he vuelto a obsesionar por la idea del tipo, la tipología, el modelo, toda esa discusión que fue tan importante en mi educación en los años 80. Yo además creo que es un ejercicio importante para los arquitectos volver a encontrar a alguien que habla desde la misma arquitectura, desde el oficio, de la autonomía del oficio, que es un tema tan importante
hoy en día en un momento en el cual la gente habla más de sociología, habla de los arquitectos nos estamos volviendo conversadores y, digamos, teóricos de cosas que no son necesariamente la autonomía de cómo se hace arquitectura basada en principios o históricos u otro tipo de principios y aproximaciones. Yo quisiera tratar de entender un poco más cómo definen el tipo de proyecto, la tipología, la manera de construir esa idea de tipología y a la vez de develar a través de la tipología, hacer un poco visible lo invisible, que tú lo llamas develar o lo llamas de una manera que tiene que ver con esa idea del genius loci, que está más allá de una condición puramente física del contexto y que va de pronto a la construcción de algo que podríamos definir como el ambiente. Es un poco, quiero entender un poco más esa aproximación de cómo definen el tipo, cómo trabajan con esa relación con la historia y cómo trabajan para develar esa historia y esas relaciones que quieren producir en el lugar. Bueno, Giancarlo, tú has tocado temas capitales, ¿no? Temas realmente fundacionales de nuestro modo de entender la arquitectura. Es cierto que, bueno, yo estudié, mi formación principal ha sido en la Escuela de Venecia, entonces inevitablemente mi biografía, digamos, tiene una herencia de algún modo, ¿no? Estos temas que tocabas, pues, que he vivido, digamos, en mi formación, siguen vigentes en nuestro modo de entender el proyecto, ¿no? Entonces, de ahí creo que siempre hay esta voluntad de sentirse, de pertenecer a una continuidad histórica, ¿no? Esto creo que existe como muy en todos los proyectos, aunque en realidad no de una forma directa, no de una forma como demasiado evidente, ¿no? Pero siempre una aproximación más conceptual de algún modo, ¿no? Intentamos dar continuidad a digamos, a una historia, intentando desvelar realmente los elementos que son importantes, pero que aparentemente no lo son tanto. No sé cómo definirlo, ¿no? Y esto, hace poco estaba en otra presentación y que comentaban que nuestro trabajo puede hacer leerse realmente como una modernidad específica, ¿no? Es decir, es un modo de trabajar un poco periférico de algún modo, ¿no? Que sí que bebe obviamente de una cierta idea de tipo, de una cierta, digamos, como grado de abstracción, pero después hay siempre este modo, esta voluntad de hibridar el proyecto, de buscarle la conexión, digamos, casi empática o sentimental, incluso hemos escrito un texto utilizando este adjetivo con el contexto, ¿no? Creo que realmente, como contaba antes, realmente nuestra obra se basa en una paradoja, de algún modo, o en una contradicción, o una dicotomía irreducible, ¿no? Es por un lado realmente intentar entender que la arquitectura es un elemento autónomo, ¿no? El oficio de arquitecto es autónomo, como mencionabas también, y de ahí que tiene, digamos, viene de un bagaje histórico, es algo abstracto de algún modo, ¿no? Es autónomo, entonces la autonomía formal con cual se construye el edificio es absolutamente importante, pero al otro lado siempre hay esta voluntad más contextualista de algún modo, más de casi, es una palabra que no me gusta mucho, pero casi más vernácula, ¿no? Que realmente los proyectos que nos interesan, de los que hemos hecho, digamos, de lo cual estamos más contentos, son los que buscan este punto de equilibrio, ¿no? Entender que de algún modo un proyecto es un elemento autónomo, pero que a la vez bebe de algún modo de esta condición más contextual, de algún modo, y creo que, por ejemplo, en el proyecto de CUR es bastante evidente, ¿no? Hay un afán casi de definir una reflexión tipológica, ¿no? La relación con la tipología
digamos, de las villas palladianas es evidente, manifiesta, es como declarada, ¿no? Pero después el edificio también coge estos elementos contextuales, este objeto encontrado. No siempre nos gusta decir que al final el proyecto se construye encontrando los justos elementos que ya existen en un lugar y transformarlo y conformar una nueva arquitectura. Intenta buscar esta relación más específica, más con la, sí, con la atmósfera del sitio, ¿no? Allí creo que, no sabría cómo explicarlo mejor, ¿no? Pero allí creo que es un poco realmente el hilo que guía todos nuestros proyectos, los primeros proyectos que hicimos aquí en España, los que estamos haciendo en lo que hemos hecho en Suiza y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hay siempre eh, bueno, a veces lo hemos llamado esta monumentalidad sentimental que guía un poco el proyecto. La idea de definir un elemento abstracto, que es lo que liga esta idea de lo monumental de algún modo, que es acontextual, pero utilizando el adjetivo sentimental lo hibridamos de algún modo, ¿no? Es la voluntad de que es una paradoja de algún modo, ¿no? Pero que este elemento como abstracto adquiere esta capacidad de amoldarse en un contexto. Esto es lo que un poco intentamos hacer, ¿no? No sé si he conseguido explicarme bien. Fabrizio, muchísimas gracias por este tiempo, por esta presentación tan interesante y por hacer parte de este gran evento que es Arquitectura. De verdad que ha sido una charla muy interesante, muchas personas viéndolos en YouTube, en Facebook y además que seguirán viéndolo porque todos estos conversatorios van a quedar allí alojados. Así que, Fabrizio, gracias por estar aquí presente. Bueno, pues un placer. Es la primera vez que tenía la posibilidad de presentar mis trabajos en Colombia. Entonces, muchísimas gracias a Arquitectura, a la organización, a Giancarlo por haberme contactado y, por supuesto, un placer haber podido coincidir con el Día del Diseño Italiano y con, digamos, el soporte de la embajada. Nada, espero que habrá más ocasiones presenciales, no solo online, pero de momento tenemos que amoldarnos con esta situación. Un placer y nada, y mucho éxito con el proseguio de arquitectura en los próximos días. Muchas gracias, Fabrizio. También gracias a la Embajada Italiana en la ciudad de Bogotá. Por supuesto, gracias a Construcciones Planificadas, al Grupo Aval, que hacen posible este evento, a Giancarlo, que siempre nos acompaña como relator, interactuando con nuestros invitados. Y lo dejo, Mauricio, antes de saludar a toda la gente que está en YouTube, que nos ha escrito, ¿verdad? Nos pasamos un poco del tiempo, pero ha valido la pena. La Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, el arquitecto Julio César Villabona, a Álvaro García, Edison Molina, desde la Universidad de Boyacá en Tunja, Carmen Quintero desde Victoria en Canadá, arquitecta, dice que ha sido una charla muy interesante, Nina Álvarez, Matías Herrera, Álvaro García, Carmen Quintero, en fin, todos allí presentes, comentando. Les recuerdo, tranquilos que eso se va a quedar ahí en YouTube si se perdieron alguna cosa. Y Mauricio, mañana tenemos un invitado muy, muy importante y quiero que usted antoje a toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver sobre lo que vamos a tener mañana. Va a estar usted con Diana Gil, con un gran invitado. Muchas gracias, Fabrizio. De nuevo, muchas gracias de parte de Construcciones Planificadas, Arquitectura. Qué conversatorio tan interesante. Mañana es nuestro cuarto día de arquitectura, es la mitad de este tour por la arquitectura de las 7 conferencias que vamos a tener este año. Nos acompañará el arquitecto colombiano graduado de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, Lorenzo Castro, arquitecto, gran urbanista, el cual ha sido premiado nacional e internacionalmente por todos sus proyectos. Entonces mañana será un gran conversatorio y tendremos también unos invitados especiales como relatores. Entonces los esperamos mañana a la misma hora, 10 a.m. hora Bogotá. Muchas gracias. Y la próxima semana también seguimos con más conversatorios. La próxima semana tendremos 3 conversatorios. Así que aquí seguimos a través de las redes de W Radio, en Facebook,
en YouTube, en nuestra página wradio.com.co y por supuesto también en las plataformas de construcciones planificadas. Tenemos mucho más para la próxima semana. A todos, muchísimas gracias y mañana, 10 de la mañana, en punto más de Arquitectura. Muchas gracias.